Este libro contiene una cantidad de energía equivalente a decenas de millones de miles de millones de julios, suficiente para la economía mundial durante casi un cuarto de hora. Si vendiera esta energía, ganaría casi 1.000 millones de euros. Sería rico. ¿Cómo sé cuánta energía hay? Así nos lo dice la famosa ecuación de Einstein. E es igual a mc al cuadrado. Vamos a hablar sobre lo que significa esta famosa fórmula, cómo fue verificada y cuáles son sus aplicaciones. Abróchense los cinturones de seguridad porque también van a ver algunas fórmulas. Maestro Banda. Muchos descubrimientos en física se han hecho desde una silla. Es fascinante cómo, pensando y pensando bien, los físicos llegaron a algunas conclusiones que luego solo fueron validadas por el experimento. Un ejemplo de esto es la variación de la masa con la velocidad. El hecho de que la masa inercial de un cuerpo aumenta junto con su velocidad. De hecho, en otro video utilicé esta dependencia para mostrar por qué los cuerpos no pueden acelerar hasta la velocidad de la luz. Vimos que, a medida que la velocidad de un cuerpo se acerca a la velocidad de la luz, su masa tiende al infinito, volviéndose imposible acelerar el cuerpo más allá de la velocidad de la luz. Pero, ¿de dónde viene esta dependencia? Aquí lo intuyó a partir de sus fórmulas para la estructura del espacio-tiempo. Sin entrar en detalles que se encuentran en el libro Física Povestita, quiero presentarles la idea principal. Aquí les muestro cómo se escribe un vector en el espacio-tiempo. Aquí pueden ver las 4 coordenadas. C, T es el tiempo, C es la velocidad de la luz y las posiciones X, Y y Z. Es un vector de 4 dimensiones, prácticamente una generalización del vector de posición tridimensional. La variación de un vector de posición en el tiempo define un vector de velocidad. Einstein generalizó entonces la velocidad habitual tridimensional a un vector de velocidad en el espacio-tiempo de 4 dimensiones para un reloj que se mueve en una línea de universo. Aquí está el resultado. Ven que el vector de posición ahora de 4 dimensiones se deriva no respecto al tiempo t, sino respecto al tiempo propio tau del reloj, que está relacionado con el tiempo t por el factor gamma dado por la dilatación del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo propio tau es físico, se ve en la pantalla, el tiempo transcurrido, y por eso no depende del sistema de referencia inercial. Decimos que es invariante relativista. La magnitud de 4 dimensiones que se obtiene y que vemos aquí, entonces mantendrá las características de un vector de 4 dimensiones. En la fórmula de aquí, multipliqué tanto arriba como abajo por dt, de tal manera que en la parte derecha queden las velocidades Vx, v y Vz, como las conocemos normalmente en el espacio tridimensional. Vemos que el factor gamma está al frente. Al final, aquí también multiplicamos la cantidad de arriba por la masa en reposo m0 del reloj, que también es una cantidad invariante relativista, es decir, es la misma en cualquier sistema de referencia inercial. Veamos con atención el resultado. Vemos aquí que aparece m, en lugar de m0 siendo m igual a m0 multiplicado por gamma. La magnitud m se llama masa relativista del cuerpo porque depende de la velocidad a través de gamma. ¿Qué nos dice entonces esta relación? En primer lugar, que el impulso de la partícula se ha convertido en m por v y no en m0 por v. En otras palabras, m justifica su nombre de masa relativista. La masa m de un cuerpo, es decir, la masa relativista, variará entonces con la velocidad según esta relación. Esta es la primera predicción de Einstein. Al observar de nuevo el resultado, en el primer término vemos otra magnitud, mc al cuadrado, que tiene la dimensión de una energía. Esta es la segunda predicción. ¿Qué es este término mc al cuadrado, que tiene la unidad de una energía? Eso es lo que se preguntó Einstein. Para responder, volvamos a la masa relativista. ¿Realmente varía la masa m de un cuerpo con su velocidad según esta fórmula? Sobre todo porque, como se ve en la fórmula, la masa del electrón debería tender al infinito cuando su velocidad se acerca a la de la luz. La respuesta es afirmativa, y aquí está el resultado de una medición realizada por el físico Alfred Bucherer en el año 1908 sobre el movimiento de un electrón. En el eje horizontal está la velocidad, en el vertical la masa. Vemos cómo, en efecto, la masa del electrón aumenta con la velocidad cuando su velocidad se acerca a la de la luz. Ahora vemos realmente por qué un electrón u otra partícula con masa en reposo distinta de cero no puede alcanzar la velocidad de la luz, su masa se vuelve infinita. Eso sin importar cuánto empujemos al electrón. De hecho, cuanto más energía le metemos para aumentar la velocidad del electrón, más aumenta su masa y luego será más difícil acelerarlo.
Eso es porque la aceleración de un cuerpo, recordemos a Newton, es la relación entre la fuerza y la masa. Si la masa se acerca al infinito, la relación se vuelve cero. Entonces, la aceleración se quedará casi en cero sin importar cuánta fuerza se use. Es decir, ya no acelera. Entonces surge la pregunta, si el cuerpo casi no acelera, ¿a dónde va toda esa energía que se usa para empujarlo? En la teoría de la relatividad, se puede hacer un cálculo para la energía delta E que se le da a un cuerpo para llevarlo a cierta velocidad desde su posición de reposo. Para eso, primero se calcula dm, es decir, cuánto aumenta la masa relativista m cuando la velocidad aumenta en dv. Este es el resultado. Luego se utiliza la relación anterior para calcular el trabajo mecánico L realizado por la fuerza en una distancia delta X, es decir, la energía consumida. Como se puede ver, se obtiene un resultado notable. La variación de la energía suministrada delta E es proporcional a la variación de la masa delta M. La constante de proporcionalidad es la velocidad de la luz c al cuadrado. Al observar esta forma, entre otras ecuaciones, Einstein tuvo una sugerencia genial. Esto fue lo que dijo. ¿Qué tal si suponemos que toda la energía que alguna vez se ha transferido al cuerpo se encuentra en su masa relativista según la relación de aquí? Prácticamente se eliminó el delta que aparece en la relación anterior. Esta relación entre la energía de un cuerpo y su masa relativista tiene sentido. Vimos que también aparecía en el vector cuadridimensional de la velocidad en el espacio-tiempo. Así que aquí está la interpretación de la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. La masa inercial m de un cuerpo nos dice, según la suposición de Einstein, cuánta energía se le ha transferido alguna vez a ese cuerpo. También es toda la energía que podemos extraer de ese cuerpo, como veremos en el siguiente episodio. Es interesante cómo, a bajas velocidades, se muestra que la energía mc al cuadrado, mc2, es en realidad una suma entre la energía de reposo, m0ce al cuadrado, y la energía cinética, m0v al cuadrado sobre 2. En otras palabras, la energía cinética es el lugar donde se ha bombeado la energía cuando el cuerpo fue acelerado. La relación de Einstein lleva el nombre de principio de equivalencia entre masa y energía. La palabra equivalente es muy peligrosa en física. Cuando dos cosas son matemáticamente equivalentes, como es el caso aquí, eso significa que su interpretación física es la misma. En pocas palabras, no significa que la masa sea lo mismo que la energía. También es importante mencionar que estamos hablando de masa inercial, no de la masa gravitacional, es decir, hablamos de la masa en kilogramos medida como la resistencia al intentar cambiar la velocidad de un cuerpo. Esta es la definición de inercia. Cuando un cuerpo tiene mucha inercia, es difícil detenerlo, es decir, es difícil cambiar su velocidad. Aquí no hablamos de masa gravitacional, sino de la capacidad de algunos cuerpos de atraerse gravitacionalmente entre sí. Lo interesante es que una aproximación de la ecuación de Einstein también se puede obtener en el caso clásico. Déjenme mostrarles un cálculo que también reproduje en física povestita y que me fascina cada vez. Miren, tomemos un electrón. Tiene carga eléctrica, así que hay un campo eléctrico a su alrededor. Pero sabemos que cualquier campo electromagnético almacena energía en él, la cual está distribuida en el espacio, dependiendo de los valores del campo eléctrico y magnético. Mientras mayores sean los valores, más energía habrá ahí. Como el campo eléctrico es grande cerca de la carga, no es de sorprender que ahí se almacene mucha energía electromagnética. Eso es lo que vemos en la parte izquierda de esta figura. Aquí, en la parte superior, también está la fórmula de la densidad de energía del campo electromagnético, que dice lo mismo. El primer término es la energía eléctrica y el segundo, la energía magnética. La fórmula de abajo, el vector de Poynting, es aún más hermosa. Nos dice que la energía del campo electromagnético no se queda en un solo lugar, sino que fluye en el espacio en la dirección dada por el producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético. Esto es extremadamente útil cuando el electrón se mueve, como se ve en esta figura. Aquí pueden ver una carga eléctrica positiva moviéndose de izquierda a derecha. También he dibujado en la figura el campo eléctrico y el campo magnético. El vector de Poynting S, que nos indica cómo fluye la energía del campo electromagnético, está orientado hacia la derecha, igual que el movimiento de la carga eléctrica. Lógicamente, en su movimiento, la energía del campo electromagnético sigue el movimiento de la carga eléctrica, de manera que la energía del campo electromagnético siempre sea alta cerca del electrón.
La situación de un electrón en movimiento es la que vemos aquí. A la izquierda, el electrón está quieto. El campo electromagnético tiene energía a su alrededor. A la derecha, el electrón se mueve. El campo electromagnético redistribuye su energía de manera que sigue el movimiento del electrón. Pero además, el campo electromagnético cambia. Por ejemplo, aparece también un campo magnético adicional. Como sugiere la figura y como muestran los cálculos, cuando el electrón está en movimiento, el campo electromagnético almacena más energía. Por eso, cuando ponemos en movimiento el electrón, tenemos que inyectar energía adicional en el campo electromagnético. Al empujar el electrón, sentiremos que es más pesado, como si el electrón tuviera una masa inercial mayor, con un componente que se llama masa electromagnética y que se debe exclusivamente al campo electromagnético. Como les decía, tengo este cálculo en física povestita. Aquí está la figura que utilicé para el cálculo de la energía del campo electromagnético de un electrón en movimiento. Usé un modelo en el que la carga eléctrica del electrón está distribuida uniformemente sobre la superficie de una esfera. El cálculo, que no es difícil, es de preparatoria, integra la energía almacenada alrededor de una carga eléctrica en movimiento, con velocidades no relativistas, la parte de arriba, y la energía almacenada en el campo magnético, la parte de abajo. El resultado del cálculo está aquí. A la izquierda está toda la energía almacenada en el campo electromagnético de la carga en movimiento. A la derecha está el valor calculado para lo que se llama la masa del campo electromagnético. ¿Qué vemos en la fórmula? En la parte izquierda vemos cómo el campo electromagnético tiene una energía que no depende de la velocidad del electrón, en una fórmula muy parecida a la de Einstein. La diferencia es solo el factor de 3/4. En el lado derecho aparece un término que es similar a la energía cinética, porque depende del cuadrado de la velocidad del electrón. El hecho de que un simple cálculo clásico se acerque tanto al relativista no debe sorprendernos. La relatividad está en todo, y la consistencia de las matemáticas nos asegura que encontraremos indicios de la teoría de la relatividad en los lugares más inusuales, como la energía cinética del electrón, o la energía de su campo electromagnético. Además, no esperamos obtener un resultado exacto. El modelo no toma en cuenta las energías que aparecen entre las cargas distribuidas en la superficie de la esfera. Es solo un modelo. Pero el resultado nos dice que podemos asociar a un campo electromagnético una masa, una energía de reposo e incluso una energía cinética. La observación es crucial, porque cuando empujamos un electrón y medimos su masa, significa que en realidad también estamos midiendo la masa de su campo electromagnético. Prácticamente nunca podemos decir cuánto es la masa del electrón solo y la masa del campo electromagnético. Siempre medimos ambas juntas porque no las podemos separar, como hicimos por ejemplo con un caracol y su concha. Esto sigue siendo un problema fundamental también en las teorías cuánticas de campo, donde la contribución del campo electromagnético se toma en cuenta desde el principio en la masa del electrón. Solo que un cálculo preciso siempre depende del modelo utilizado, como en nuestro caso. ¿Cómo podemos entender la ecuación de Einstein? Aquí tienes un ejemplo. En el proceso de fusión, cuando dos componentes se unen una a la otra, se emite energía. Podemos visualizar esto observando dos imanes que se atraen. Cuando se acercan, aumenta su energía cinética y cuando chocan, la energía cinética se transforma en energía térmica, que luego se disipa. En otras palabras, al final, los componentes ligados tendrán menos energía porque han perdido parte de su energía. Sin embargo, la energía es proporcional a la masa, como nos dice Einstein. De aquí se deduce que cuando varios componentes se unen, no solo tendrán energía, sino también una masa total menor que la suma de los componentes. Tomemos el caso de un núcleo compuesto por un protón y un neutrón que se han fusionado juntos en ese núcleo. La relación anterior nos dice entonces que la masa del núcleo debe ser menor que la suma de las masas de los protones y neutrones que lo componen. Si estos fueran pesados por separado, porque los protones y los neutrones perdieron energía cuando se fusionaron en el núcleo. Una primera verificación experimental directa de este fenómeno llegó en el año 1932 cuando los físicos John Cockcroft y Ernst Walton, los galardonados con el premio Nobel. En 1951 lograron demostrar que la masa del núcleo de litio es en efecto menor que la suma de las masas de los protones y neutrones que lo componen. Sin embargo, no pudieron medir la energía perdida durante la formación del núcleo, la cual deberían haber comparado con la diferencia mencionada anteriormente.
Solo en las últimas décadas ha sido posible realizar tales experimentos, en los que la energía perdida se midió a partir de la radiación emitida durante el proceso de formación y luego se comparó con la diferencia de masa usando la ecuación de Einstein. Los mejores experimentos sugieren una concordancia con la fórmula de Einstein de hasta el 99,9999%. Mientras tanto, la equivalencia entre energía y masa ya ha encontrado aplicaciones directas. 1. Unas útiles. 2. Reactores nucleares. Otras aplicaciones aterradoras. La bomba atómica. No es de extrañar si pensamos que en un solo kilogramo se encuentra toda la energía necesaria para la humanidad por más de una hora. Sobre cuánta energía hay en la materia y sobre todo, cómo se puede extraer sin recurrir a la antimateria, hablaremos la próxima vez. Hasta entonces, les pido que se suscriban si aún no lo han hecho, presionando ahora mismo este botón de suscripción. Les agradezco a quienes nos apoyan en Patreon y aquí convirtiéndose en miembros del canal, como mencioné. Los miembros del canal pueden ver videos sin anuncios. Yo soy Cristian Presura, ustedes son geniales y les deseo todo lo mejor. Hasta luego.